Marcelo, de la oferta académica de la Universidad Nacional del Sur con relación a las carreras de computación. La parte expositiva voy a tratar de que sea breve para que luego puedan formular preguntas fundamentalmente referidas a nuestras carreras, aunque pueda haber alguna consulta un poquito más general que Gonzalo o yo podamos responder sin invadir el territorio de otros stands de las muestras. Voy a compartir pantalla para mostrarles algunas imágenes. ¿Se ve bien? Gonzalo, Sí, ¿se lo está estoy viendo. viendo bien? Bueno, a mí me gusta comenzar siempre dando un par de características fundamentales de la Universidad Nacional del Sur, con sede principal en Bahía Blanca. La primera de las características es que se trata de una universidad pública, esto es una universidad de todos. Es una universidad de todos los ciudadanos de nuestro país. Las aulas son públicas, ustedes pueden circular por los espacios, hay algunos que no, que fundamentalmente por razones de seguridad están cerrados, como los laboratorios, pero ustedes pueden visitar el edificio de Avenida Alem, el campus que está en Paligüe, tanto ingresando por Cabrera como por Alem, los que viven en Bahía Blanca en cualquier momento, y los que residen en la zona. Cuando visiten la ciudad es un lindo paseo conocer las nuevas instalaciones de la universidad. Es además una universidad no arancelada. A mí no me gusta decir que es gratuita, porque en realidad la universidad tiene un costo alto que pagan todos los ciudadanos a través de sus impuestos. Nosotros consumimos gas, consumimos electricidad, los docentes cobramos un sueldo, así que no es gratis, sino que es no arancelada. Los alumnos pueden estudiar en la universidad en el contexto de la Ley de Educación Superior, que establece el ingreso irrestricto y no arancelado a la educación superior, y además inclusive pueden gozar de algunos beneficios que van a estar descritos en otros stands, como becas, acceso al comedor, transporte y demás. Yo voy a hablar específicamente de la oferta académica del Departamento de Ciencias e Ingeniería de Computación, la oferta académica de carreras de grado. No voy a hablar en esta presentación de las carreras de posgrado. La carrera más antigua, por decir de alguna manera, del departamento se creó en el año 83 y es la licenciatura en Ciencias de la Computación. En la universidad somos muy afectos a las siglas, así que llamamos LCC a nuestra licenciatura en Ciencias de la Computación. DESIC es nuestro departamento y UNS es la Universidad Nacional del Sur. La segunda carrera que se creó en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación en el año 96 fue la Ingeniería en Computación, que fue un poco posterior al advenimiento de Internet, de las redes de computadoras, de los desafíos, las oportunidades y también los riesgos en términos de seguridad que implicaba la conexión masiva en redes de computadoras. En esa época prosperaron las aplicaciones de visualización, de computación gráfica, y todos esos temas no era posible incorporarlos en la licenciatura, de modo tal que dieron lugar a una nueva carrera. En el año 2012 se crea la Ingeniería en Sistemas de Información, la tercera carrera de grado de nuestro departamento, orientada más bien hacia un rol gerencial del desarrollo de software. Estas son las tres carreras de grado que estamos ofreciendo actualmente y está como proyecto tratándose en la Asamblea Universitaria la creación de una tecnicatura en desarrollo de aplicaciones web. Las tres carreras tienen una duración ideal de 5 años, la cantidad de materias es diferente en cada una de ellas, la licenciatura tiene algunas materias menos que las dos ingenierías, pero la duración ideal de las tres carreras es de 5 años.
Bien, es común que cuando uno da este tipo de charlas en las escuelas, en la muestra de carreras, cuando las escuelas nos visitan en la UNS, actividad que esperamos podamos retomar tan pronto como sea posible, los aspirantes pueden distribuirse en distintos grupos, pero particularmente en dos. Algunos de ustedes es probable que ya hayan elegido qué es lo que van a estudiar, y de hecho quizás ya hayan elegido inclusive hasta una de nuestras 3 carreras. Mientras que otros todavía estarán en esa etapa de búsqueda, que es una etapa muy interesante porque toda búsqueda implica mucha motivación, mucha elaboración de planes, de proyectos de vida, no solamente uno qué va a estudiar, sino cómo quiere vivir en los próximos 5 años y luego de que esa etapa termine, porque no perdamos de vista que la carrera tiene una duración breve en el contexto de un proyecto de vida integral. De modo que algunos de ustedes van a estar más interesados en saber qué hace un graduado o una graduada de nuestra disciplina para decidir justamente su elección vocacional, y otros ya tendrán la decisión tomada y en realidad tienen una inquietudes más en el corto plazo. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? ¿Qué va a ocurrir durante la nivelación? ¿Qué materias voy a poder elegir y cuáles van a formar parte de la estructura curricular obligatoria del plan de estudio que voy a elegir? De modo tal que voy a tratar de brevemente referirme a esas dos cosas. No estoy mirando en este momento el chat. Les pido que si alguno tiene alguna pregunta concreta, puede activar su micrófono e interrumpirme, y si no, voy a mirar el chat cuando termine esta presentación y me preguntan todo lo que estén interesados en saber. Comencemos entonces en qué estudian nuestros alumnos y nuestras alumnas, los que se dedican a la disciplina informática, ciencias e ingeniería de la computación. Hay 3 grandes temas. Nuestras 3 carreras tienen algunos temas científicos y otros tecnológicos, y dentro de lo que es la tecnología abordamos temas que tienen que ver con el hardware y temas que tienen que ver con el software, con el desarrollo de sistemas, con cada una de las etapas de un proceso que cada vez es más complejo, porque los procesos que se automatizan, los sistemas de software que se desarrollan, cada vez son más críticos para la vida y la seguridad de las personas y del medio ambiente, de modo tal que lo que antes era la programación, escribir código en un lenguaje que la computadora pueda entender, hoy solamente es una etapa de un proceso que es mucho más complejo que escribir código en un lenguaje de programación, abarca diferentes etapas y en el que intervienen distintos roles. En la licenciatura en Ciencias de la Computación, nuestra primer carrera, la que en la década del 80 abarcaba prácticamente lo que era todo el conocimiento. No perdamos de vista que las primeras computadoras se crearon durante la Primera Guerra Mundial, de modo tal que nuestra disciplina tiene unos 60 años, aunque por supuesto está basada en otras disciplinas mucho más antiguas. La licenciatura en Ciencias de la Computación tiene un rol más protagónico de la parte científica. La ingeniería en computación está más basada en lo tecnológico y dentro de lo tecnológico un poco más orientada hacia lo que es el hardware, el desarrollo de sistemas para los cuales el ingeniero tiene que conocer cómo funciona la computadora. No solamente los dispositivos físicos, sino que tiene que tener algún conocimiento básico de electrónica. No va a diseñar el hardware, para eso estarán los ingenieros electrónicos, pero sí va a diseñar sistemas de software fuertemente ligados a esos dispositivos físicos, al hardware. La ingeniería de sistemas de información tiene un pie mucho más fuerte en lo que es el proceso de desarrollo de software, el interpretar las necesidades de clientes y usuarios, el verificar que una solución es correcta desde varios puntos de vista, gestionar la calidad del producto de software. Es por eso que nuestros planes de estudio tienen un núcleo común en los 2 primeros años que incluye
3 materias de programación, algunas de matemática, 3 o 4 dependiendo de la carrera, y algunas materias de ciencias de la computación. A partir del tercer año, las carreras se van especializando, y todas tienen alguna materia de software, algunas de hardware, pero el núcleo común está en los 2 primeros años. Análisis matemático 1, análisis matemático 2, elementos de álgebra y geometría son materias comunes a las 3 carreras. Resolución de problemas y algoritmos, introducción a la programación orientada a objetos, estructura de datos y algoritmos son materias comunes a las 3 carreras centradas en la programación. También en segundo año hay una materia de hardware, que es común a las 3 carreras y se llama organización de computadoras. A partir del tercer año, las 3 carreras comienzan a distinguirse, lo cual significa que si ustedes se anotan en la licenciatura, por ejemplo, y cuando hacen organización de computadoras se dan cuenta que les atrae mucho más el hardware, pueden cambiarse de carrera con muy poca pérdida, digamos. Si se anotaron en ingeniería en computación y cuando hacen las materias científicas se dan cuenta que eso es lo que más les interesa, van a perder probablemente física, porque en la licenciatura no la necesitan, pero la mayor parte de las materias son comunes en los 2 primeros años. A partir de tercero, las carreras se diversifican, se especializan, como les decía hoy, la licenciatura con mayor protagonismo de los temas científicos, la ingeniería en sistemas de información con mayor cantidad de materias de ingeniería de software, modelos de software, requerimientos de sistemas, arquitecturas de software, gestión de calidad, métodos formales, son todas materias específicas en ingeniería en sistemas de información, y la ingeniería en computación tiene mayor protagonismo en las materias referidas al hardware, inclusive tiene una materia de electrónica, y por eso la carrera de ingeniería en computación tiene 2 materias de física necesarias para luego comprender esos contenidos referidos a la electrónica. Para ponerles un ejemplo concreto, en la ingeniería en computación hay 2 materias llamadas sistemas operativos y otra que se llama sistemas distribuidos. En la licenciatura en ciencias de la computación se ven los mismos contenidos, pero sin abordarlos con tanta profundidad. Entonces, todos los contenidos de sistemas operativos y sistemas distribuidos, en lugar de verlo en 2 materias que abarcan una carga horaria total de 256 horas, todos esos contenidos se ven en una sola materia que los aborda con menos profundidad y se llama justamente sistemas operativos y distribuidos. Es decir, hay muchos contenidos que se ven en las 3 carreras, pero que en una se ven con mayor profundidad y en las otras 2 se ven de manera más informativa, con menos nivel de profundidad. Como van a poder consultar, pero para anticiparme un poco, y nuevamente pensando en qué ser alumnos de nuestras carreras, aquellos que aspiren a inscribirse, la prescripción comienza a partir del 1 de noviembre y es online. En uns.edu.ar van a encontrar toda la información referida al ingreso, y por supuesto durante la muestra pueden visitar el stand de la Secretaría General Académica. La nivelación, como siempre, va a ser durante el verano, y en esta oportunidad, para el ciclo lectivo 2022, nuevamente va a ser online, completamente online. Los alumnos de nuestras carreras tienen 2 materias de nivelación que van a cursar simultáneamente. Una es análisis y comprensión de problemas, que está vinculada a la primer materia de programación, que se llama resolución de problemas y algoritmos. El curso de nivelación tiene un énfasis muy fuerte en lo que es la comunicación escrita. Nuestras carreras brindan un servicio a clientes y usuarios, e interpretar las necesidades de clientes y usuarios es completamente relevante para el éxito de un proyecto
de desarrollo de software. Las necesidades y las expectativas de los clientes a veces van a estar comunicadas de manera escrita y otras veces en forma oral. Bueno, el curso de nivelación se centra en lo que es la comunicación escrita, interpretar un enunciado, entender lo que está diciendo y luego aplicar esa comprensión a la resolución de un problema completo. No son contenidos de programación, no son contenidos de computación, ninguno de nuestros alumnos necesita saber computación. Sí es muy importante lo que tiene que ver, como les decía recién, con la comprensión lectora, con la interpretación de enunciados, y es por eso que este curso de nivelación apunta a reforzar esa habilidad. En todas nuestras materias de programación tienen enunciados en general largos, acompañados por un diagrama, en donde no siempre la incógnita o la expectativa del cliente está explícita y es rápidamente reconocible. Así que el curso está pensado justamente en las carreras de servicio, las carreras que trabajan con pacientes, con clientes, con usuarios, con personas que no conocen de computación, pero necesitan un sistema computacional. Y entonces nosotros como profesionales tenemos que entender esa necesidad y transformarla en una solución. Les decía que no es necesario saber nada de programación. Yo ya estoy dando clase presencial y la verdad que si bien hemos hecho un esfuerzo muy importante en toda la universidad, los docentes, los alumnos y también el personal no docente que ha tenido que automatizar todos sus procesos, la realidad es que la vuelta a la presencialidad nos recordó algunas cosas que hacemos en las aulas y que a veces es un poco difícil cuando la comunicación es virtual. Y una de las cosas que me decían algunos de los alumnos el viernes pasado en clase es que los que no sabían computación y armaron un grupo de WhatsApp con sus compañeros, en las primeras semanas se sentían un poco intimidados porque había algunos alumnos recursantes u otros que habían ido a escuelas en donde habían visto algo de programación, que se mostraban muy seguros respecto a lenguajes de programación, a cuestiones técnicas, y los que no tenían ese conocimiento sentían, bueno, nos metimos en un lugar en donde había que saber más de lo que nosotros creíamos. Y después de los primeros parciales se dieron cuenta que no, que efectivamente esto que decimos siempre en la muestra, no, en las primeras materias realmente nosotros partimos de cero y no está de ninguna manera en desventaja el alumno que no ha programado previamente. Sí hay una ventaja para aquellos que tienen una buena formación en matemática, porque la matemática es un lenguaje y nosotros en el primer año de nuestra carrera vemos muchos lenguajes, algunos lenguajes de programación y otros lenguajes matemáticos, el lenguaje del álgebra, por ejemplo. Entonces, si bien muchos de los contenidos se retoman en el curso de nivelación de matemática, bueno, no es lo mismo el que venía con una formación previa fuerte que el que trata de reforzar esa formación a lo largo de 5 semanas. La matemática es importante en nuestra carrera y les recomiendo particularmente que aprovechen lo que les queda de la escuela para reforzar ese conocimiento y aprovechen también el curso de nivelación. Los dos, por supuesto, pero el de matemática, que a veces es el que nos cuesta un poquitito más entender por qué lo vamos a necesitar en la carrera. Bien, ¿qué hacen nuestros graduados? ¿Qué hacen nuestras graduadas? Tenemos hoy más alumnos que alumnas, pero por suerte esa situación va transformándose y progresivamente tenemos más aspirantes mujeres a ingresar a nuestras carreras. Comencemos por algo más general. Una cosa que es importante, además del hecho de que se pueden cambiar de carrera con una pérdida menor, por decir de alguna manera, es que hoy la demanda de profesionales de computación supera ampliamente a la oferta, supera ampliamente a la capacidad que tenemos las universidades de producir graduados. Se necesitan ingenieros, se necesitan licenciados y se necesitan muchos más
que los que se han graduado hasta el momento. Y no es algo que ocurra en Bahía Blanca solamente, no es algo que ocurra en Argentina solamente. En el mundo hacen falta más profesionales de computación. Por lo tanto, las empresas no dicen quiero un licenciado en ciencias de la computación, quiero un ingeniero en computación. Cuando buscan un junior, alguien que se incorpore sin experiencia, les digo sinceramente, les da exactamente lo mismo que sea licenciado o ingeniero. Ustedes tienen que estudiar lo que les guste, perfeccionarse, informarse en lo que les guste. Y si eligen licenciatura y después se dan cuenta que les gusta más la parte de seguridad en sistemas, bueno, harán algunas materias de hardware o estudiarán de manera autónoma, porque una habilidad que desarrolla la Universidad Nacional del Sur, y particularmente nuestro departamento, es la capacidad de aprender a aprender, que es una de las competencias fundamentales que se necesitan en una disciplina que cambia y evoluciona permanentemente. Nuestros graduados tienen un desafío muy fuerte con respecto a esto del autoaprendizaje. Y es por eso que vemos, por ejemplo, muchos lenguajes de programación. No para que sean expertos en uno en particular, porque quizás cuando se reciban dentro de 6 o 7 años, ese lenguaje quizás ya no se utilice más. La habilidad que ustedes tienen que adquirir es la de aprender un nuevo lenguaje de programación. Y eso lo adquieren en cualquiera de nuestras carreras, un poco más en la licenciatura, pero en cualquiera de las 3 carreras adquieren esa habilidad. Hay también actualmente muchas modalidades de trabajo diferentes. En realidad la virtualidad no encontró desprevenidos a nuestros profesionales, porque ya hace muchos años, por lo menos una década, en donde el trabajo remoto es habitual en nuestras carreras. Muchos de nuestros graduados y graduadas trabajan desde su casa, muchas veces para empresas que están distribuidas a lo largo de todo el mundo. A veces con relación de dependencia, empleados de una empresa que está localizada en otro lugar del mundo o distribuida geográficamente, y otras veces en forma freelance. Los contratan para proyectos específicos y van migrando de una empresa a otra. Hay una enorme cantidad de variaciones, desde ser empleado de una empresa que se dedica a otra cosa, una empresa alimenticia, y entonces trabajan en el área de software de una empresa que produce alimentos, a trabajar en una empresa que desarrolla software, o trabajar en diferentes empresas. Los licenciados en ciencias de la computación tienen una fuertísima formación en lo que es inteligencia artificial, algo que tiene que ver mucho con la ciencia, y entonces justamente si uno desarrolla aplicaciones para educación o para salud, por ejemplo, un sistema que asista al médico en el diagnóstico de enfermedades, es probable que en la licenciatura tenga una formación más profunda en ese tipo de temas. También en lo que es no solamente usar un lenguaje de programación, sino crear un nuevo lenguaje de programación. En la ingeniería en computación, como les decía hoy, tiene una formación más fuerte en hardware, en cuestiones que tienen que ver con seguridad, con visualización, con computación gráfica. Entonces fíjense que si van a trabajar en análisis de datos, por ejemplo en data science, un tema muy en boga en este momento, bueno, en lo que es el procesamiento inteligente quizás intervenga un licenciado, y lo que tenga que ver con la visualización de esos datos, es probable que intervenga más un ingeniero en computación. Por supuesto, todas nuestras carreras, además del autoaprendizaje o el aprender a aprender que nombré hoy, además de la comunicación, que también los nombré como determinante, otra habilidad fundamental es el trabajo en equipo. Nuestros licenciados y nuestros ingenieros van a trabajar en conjunto, pero además van a trabajar en conjunto con otras disciplinas, con otros profesionales, y el trabajo en equipo es una de las cualidades más valoradas por las empresas cuando nos piden que los contactemos con nuestros alumnos avanzados o con nuestras graduadas y graduados. ¿Qué tiene en particular la ingeniería en sistemas de información? Bueno, una de las particularidades
es que si bien todos nuestros profesionales pueden administrar proyectos de software, nuestros ingenieros en sistemas de información no solo pueden administrar un proyecto de software, sino que están preparados para administrar una empresa de software. Pueden conocer sus riesgos, sus limitaciones, las oportunidades que da el mercado, los recursos que van a tener que invertir, hacia dónde orientar la visión de esa empresa, tienen una mayor formación en lo que es la parte gerencial, cómo se gerencia una empresa dedicada al desarrollo de software o el área de software de una empresa que esté dedicada a la producción de servicios u otro tipo de productos. Bien, todo esto que yo estoy contando va a requerir seguramente alguna elaboración, pensar acerca de todo lo que dijimos. Pueden avanzar en el conocimiento acerca de nuestras carreras consultando por correo electrónico a los tutores de nuestro departamento o a través de las redes sociales, en particular a través de Instagram, a tutorías de ciclos. Invito a recorrer las publicaciones y por supuesto a consultar lo que necesiten. Y ahora sí, me gustaría que ustedes me hagan preguntas, qué dudas tienen, qué tienen pensado, si ya tienen decidido. Una pregunta frecuente es con respecto a la modalidad de dictado. Estamos volviendo progresivamente a la presencialidad. Por supuesto, hay una parte del regreso a la presencialidad que varía en cada materia, y hay otras que depende de las normas que va emitiendo la propia universidad, y por supuesto todo en línea con las decisiones que se tomen a nivel provincia y a nivel nacional. Es interesante tener en cuenta cuando uno ingresa a la universidad que tiene que ir familiarizándose con cuestiones que dependen de cada departamento. La universidad está estructurada en 17 unidades académicas, y hay algunas decisiones que la toma cada unidad académica. La nuestra es el Departamento de Ciencias e Ingenierías de la Computación. Hay otras normas que son generales para toda la universidad, y hay algunas cuestiones que ustedes van a notar cambian de materia a materia. Por ejemplo, si para cursar una materia tienen que aprobar 2 parciales o 3, si cada parcial tiene su recuperatorio o hay un recuperatorio general al final. Digamos, hay cuestiones que van a cambiar de materia a materia, otras que dependen de la unidad académica y otras que son generales para toda la universidad. Es importante de a poco ir familiarizándose con esas cuestiones, y en parte con esto que les digo. El regreso a la presencialidad seguramente va a ir variando. Algunas materias comenzarán antes y otras después. Una de las razones por las cuales tenemos que ir progresivamente es que aproximadamente el 50% de los alumnos de nuestra universidad son de la zona. Depende de cada unidad académica. En el departamento de Economía son mayoría los de Bahía, en el departamento de Agronomía son mayoría los de la zona, pero eso impacta, por supuesto, en nuestra decisión, porque hay alumnos de la zona que residen en Bahía Blanca, pero hay alumnos de la zona que no están residiendo actualmente en Bahía Blanca. Entonces es muy difícil decirles vengan una vez cada 2 semanas, por ejemplo, o para una materia sí y para otra no. Entonces el regreso a las aulas depende de muchos factores, y hoy no les puedo decir exactamente cómo va a ser el año que viene, que sé que es una duda generalizada. Pero bueno, fuera de eso, a disposición para lo que me quieran preguntar. No sé si hay dudas, si las quieren preguntar por chat, si alguno se anima a activar el micrófono, la cámara. Profe, Sí. ¿cómo es? Yo le quería preguntar sobre la tecnicatura en computación con orientación en administración o administrativo. ¿Entra acá en esta? No, no. Esa es una carrera no universitaria, es una carrera terciaria que se dicta en la Escuela de Comercio. Bueno, gracias. ¿Algo más, chicos?
Una pregunta, ¿las prácticas se hacen en la misma universidad y de qué manera? ¿Las prácticas profesionales o los trabajos prácticos de las materias? No, los prácticos de la materia, porque según yo investigué, hay mitad teórico y mitad práctico. Sí, sí, en realidad es más o menos así. Las materias hemos intentado, algunas con más éxitos a otros, de que la teoría y la práctica confluyan. La mayoría de nuestras materias tienen una carga horaria presencial, cuando tenemos presencialidad, de 8 horas semanales y un máximo de 24 semanales. Entonces, en el primer cuatrimestre, en cualquiera de nuestras carreras van a ser resolución de problemas y algoritmos, y en cualquiera de nuestras carreras van a ser elementos de álgebra y de geometría. Los alumnos de las ingenierías además van a hacer en el primer cuatrimestre, además de esas dos materias, análisis matemático 1. Cada una de esas materias va a tener 8 horas semanales de clase. Si trabajamos en la virtualidad, es probable que sean un poco menos, porque parte del material va a estar publicado, por ejemplo, como videos, y bueno, algunos lo pueden mirar una vez y otros lo pueden mirar 3, es más difícil saber cuánto le lleva a cada uno. Más que teoría y práctica, yo te diría que hay algunas actividades que son más expositivas. Con un video o con una clase expositiva, el asistente, el profesor o un ayudante explican un tema, y si bien el alumno puede preguntar y puede interrumpir la clase para consultar, en general esas clases expositivas, que pueden ser teóricas pero pueden ser prácticas, porque se puede estar explicando la resolución de un ejercicio. Sí, después hago un mini resumen. Te decía entonces que hay clases en donde el alumno tiene quizás un rol más de escucha, no es que está pasivo, está escuchando, pero quizás no tiene que producir soluciones. Y hay otro tipo de actividades que el alumno está resolviendo un problema o armando una monografía o trabajando en equipo para desarrollar un proyecto. Parte de esas actividades se desarrollan en el aula, pero parte de esas actividades también las pueden hacer en su casa o conectados de manera remota. En computación hay pocas clases que son obligatorias. Fuera de los parciales o los exámenes finales, la mayor parte de las actividades tienen asistencia opcional. El alumno puede ir o no ir según quiera, tanto a las clases expositivas como a las prácticas. Obviamente, si va, tiene el plus de interactuar con sus compañeros, de no solamente resolver sus consultas, sino por ahí escuchar la duda de otro compañero que a él ni se le había ocurrido, o la respuesta de otro compañero, cuando muchos de nuestros problemas dan lugar a múltiples soluciones. Entonces, quizás a uno se le ocurrió una que está buena, pero otro encontró otra que es buena desde otro punto de vista. Así que ya digo, nosotros tenemos 2 o 3 materias por cuatrimestre, la carga horaria de clase sería de 8 horas por materia, pero después está el tiempo que uno le lleva a hacer leer los apuntes, la bibliografía, resolver los prácticos, que lo puede hacer en el aula o lo puede hacer en la casa. La universidad brinda muchísimas oportunidades. Estudiar, por supuesto, es súper importante, pero brinda oportunidades de hacer deportes, de hacer actividades de voluntariado, hacer actividades, pueden cursar un cuatrimestre en una universidad extranjera, pueden participar en una pasantía y trabajar en una empresa. Las 2 ingenierías tienen una práctica profesional en donde tienen que realizar una actividad fuera de la universidad, pueden ser tutores, pueden participar de los órganos de gobierno, todos los órganos de gobierno de la universidad intervienen docentes y alumnos, pueden ser consejeros departamentales, asambleístas, consejeros universitarios, pueden ser docentes también. Nosotros tenemos desde primer año a muchos ayudantes que son alumnos, que son alumnas de tercer, cuarto, quinto año de la carrera, así que hay una enorme cantidad de oportunidades para que participen en actividades académicas y no académicas. El mini resumen de las 3 carreras. Mirá, como te decía hoy, esto es un tema que a medida que ustedes escuchen hablar, van a ir, yo siempre digo que nuestras 3 carreras
no sé si escucharon alguna vez algún espectáculo de Lelutier, pero en realidad con casi cualquier cosa que tenga que ver con el humor, cada vez que uno lo escucha, entiende algo diferente. O si lee una tira de Mafalda, por ejemplo. Bueno, cuando uno habla de las diferencias entre carreras, pasa un poco lo mismo. Va haciendo una aproximación espiralada, ¿no? No es que después de una charla se te hizo la luz, te iluminaste y entendiste todo. La licenciatura es una carrera amplia que está pensada, brinda una serie de conocimientos, pero está pensada sobre todo para el que busca generar nuevos conocimientos. El licenciado adquiere una formación que le permite generar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Las ingenierías son más carreras de aplicación, uno aprende una cantidad de cosas, aprende a aprender y luego a aplicar esos conocimientos en la resolución de problemas, a crear lo que no existe en términos de soluciones a problemas. La ingeniería en computación está pensada, por ejemplo, si ustedes desarrollan una aplicación para un celular, van a tener que saber programar, van a tener que saber un lenguaje de programación, pero también van a tener que conocer cómo funciona internamente el dispositivo, cómo son las componentes físicas, cómo acceder, cómo controlar la memoria de un celular. Hay otro tipo de programas, por ejemplo, si ustedes hacen un juego y lo que tienen que hacer es la interfase gráfica, quizás no necesiten, no, la interfase gráfica justamente no. Si tienen que hacer la inteligencia del juego, probablemente no necesiten conocer el hardware. Pero si tienen que hacer la parte visual o la parte de controlar para que no haya hackers que accedan a ese dispositivo de manera malintencionada, bueno, van a tener que conocer más del hardware de una computadora y entonces les convendría estudiar ingeniería en computación. No, en informática nuestras carreras son ingeniería en computación con un pie fuerte en el hardware. Por lo tanto, tienen que saber algo de electrónica y por lo tanto tienen que saber algo de física. La licenciatura en Ciencias de la Computación es una carrera un poco más científica, como les decía, centrada en el desarrollo de nuevos conocimientos. El licenciado conoce lo que hay hoy en Ciencias de la Computación, pero además se prepara para crear el conocimiento que va a existir dentro de 10 o 20 años. No lo que hay hoy, sino, no solo lo que hay hoy, sino lo que se viene, la visión de lo que va a ser las Ciencias de la Computación a futuro. Y el ingeniero de sistemas de información tiene una visión un poco más empresarial, un poco más gerencial de la disciplina. El negocio, pensar el desarrollo de software como una actividad industrial que tiene que producir una ganancia. No necesariamente tiene que ser una ganancia, puede ser una ganancia en términos del medio ambiente, o puede ser una ganancia en términos de la calidad de vida de un sector vulnerable, por ejemplo. Cuando hablamos de beneficio, no necesariamente es un beneficio económico, pero sí hay que pensar el desarrollo de software en términos de, ya digo, oportunidades, beneficios, riesgos, limitaciones, recursos, cronogramas, a nivel industrial. La producción de software es hoy una actividad industrial. No sé si eso es un resumen, Alexis, o te dejé más confundido que antes. No, sí, eso me ayudó mucho. Gracias. Bueno, cuando les dejé las direcciones de tutorías es porque, más allá de preguntarles qué hacen en las 3 carreras, pueden pedir, muchas veces organizamos una videoconferencia corta para hablar de nuestras carreras o para que se saquen dudas puntuales. A partir de esto ustedes seguirán explorando y en esa exploración van a decir, bueno, si yo quisiera dedicarme a tal cosa, ¿cuál de las 3 carreras me conviene? O cualquiera de las 3 puede ser equivalente si quiero dedicarme a bases de datos, por ejemplo. Bueno, la respuesta es así. Si lo que les gustan es diseñar e implementar bases de datos, quizás la licenciatura tiene un pie un poco más fuerte, pero en cualquiera de las 3 carreras pueden diseñar e implementar bases de datos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola, buenos días. Una pregunta, ¿se puede estudiar 2 carreras a la vez? Por ejemplo, ingeniería informática y licenciatura informática. Se pueden inscribir en 2, 3 carreras, las carreras que quieran.
yo les recomendaría que si se anotan en 2, empiecen las 2, pero una vez que hagan 1 año o 2, elijan una y se den de baja en la otra, porque la universidad tiene ciertas reglas con respecto a las correlativas que no afectan demasiado en primer año, pero a partir de segundo sí, y se les va a aplicar la correlativa más estricta. Entonces, si están anotados en 2 carreras, de pronto se pueden encontrar que hay una materia que en una carrera la pueden cursar, en la otra no, y como en una de las 2 no pueden, no la van a poder hacer. Las materias optativas tienen que tener aproximadamente un 60% de la carrera aprobada, así que nuestros alumnos empiezan a hacer materias optativas en 4º o 5º año. Todos nuestros planes de estudio, como la mayoría de los de la universidad, son semi-estructurados. Eso significa que no necesitas completar todo el primer año para comenzar a hacer materias de segundo. Hay algunos de nuestros alumnos que les va, por ejemplo, bien en las materias de programación y no tan bien en las materias de matemática, y entonces en su segundo año empiezan a hacer algunas materias de segundo año y hacen algunas de primero. No es que tienen que terminar un año completo para poder hacer el siguiente. Hola, profe, yo tenía una duda respecto a la nivelación, porque Sí. había leído que además de las materias de nivelación había que hacer una deconstrucción del oficio del estudiante universitario. Y bueno, yo quiero estudiar la licenciatura y quería saber si también tengo que hacerlo o con matemática y análisis y comprensión ya estaba. Las que están, digamos, hay actividades complementarias, pero que no inciden o no son requisitos para comenzar con el plan de estudio. Digamos, para hacer las materias de primer año, lo que tenés que tener aprobado es análisis y comprensión de problemas para hacer resolución de problemas y algoritmos, y matemática para hacer análisis 1 y elementos de álgebra. ¿Por qué? Te pongo el caso de matemática porque quizás lo conocés. Si no sabes qué es el conjunto de los enteros, si no sabes lo que es una variable o una función, mal vas a poder hacer análisis 1, es decir, se necesitan los conocimientos del secundario para poder empezar los de la universidad. Pero los cursos adicionales o las actividades adicionales no son requisitos estrictos para comenzar con la materia del plan de estudio. Te conviene hacerlos porque, bueno, parte del éxito en el primer año tiene que ver con el oficio de ser estudiante, todo esto que yo te decía, conocer las normas, conocer el calendario universitario, conocer los servicios que brinda la universidad, tus derechos, tus obligaciones, y entonces en ese tipo de actividades, como la que vos planteabas, se alude a este tipo de cosas, los derechos, las responsabilidades, el calendario, la normativa, todo lo que hace al oficio de ser estudiante, pero no es requisito para empezar primer año. Buenísimo, muchas gracias. De nada. No existe más el curso, el examen diagnóstico del mes de diciembre. Se rinde durante el verano y cada curso establece su mecanismo de aprobación que lo informan cuando comienza el curso, las fechas de las evaluaciones y los requisitos de aprobación. Luego, durante el primer cuatrimestre, para aquellos alumnos que no aprobaron el curso que se dicta durante el verano, se vuelve a dictar un curso de fortalecimiento para la nivelación que va a tener sus propios requisitos de cursado. Pero no hay en diciembre un examen diagnóstico como había antes. Perdón, o sea que sí o sí tenés que cursar, digamos, todo en enero, toda la nivelación. Todo enero no, comienza la última semana de enero y continúa durante el mes de febrero, no es todo enero. Pero sí, pero por eso te decía, por decirte algo, en análisis y comprensión de problemas no se exige o no se toma asistencia a las actividades sincrónicas, salvo a las evaluaciones, y se da varias horas, no es que tenés que estar conectado en media hora en particular para rendir el examen. Cuando comience el curso te van a decir qué es lo mínimo que tenés que hacer, se va a publicar el material y demás, pero
cada curso establece los requisitos. No es que tenés que tener asistencia obligatoria al 100% de las actividades en todos los cursos. Dale, gracias. De ¿Se nada. sabe si la cursada de este año, el primer cuatrimestre, va a ser virtual o presencial algunas materias? ¿O todavía no se sabe nada respecto a No, eso? por eso te decía, actualmente depende de cada materia en particular. Yo creo que ya el año que viene va a ser una combinación de virtualidad y presencialidad, pero es algo que no solamente depende de la universidad, sino lo que la pandemia nos ha provocado, más allá de todo lo demás, que inclusive algunas cuestiones han sido positivas, pero lo que ha generado es una gran incertidumbre, y hoy podemos decirte que la nivelación va a ser virtual, pero cómo van a ser las actividades en el mes de marzo no te lo puedo decir con certeza, no depende solo de la universidad. Está bien, está bien. Muchas gracias. Mi materia va a ser presencial. Yo dicto introducción a la programación orientada a objetos en el segundo cuatrimestre, y en la medida que sea posible dar clase presencial, doy clase presencial. De cualquier manera, también estoy dando clase virtual para los que no están en Bahía, y hemos desarrollado 80 videos de 5 minutos cada uno para el que tampoco puede asistir a clase virtual de manera sincrónica. Así que hoy hay materias que brindan todas las posibilidades, sincrónico y asincrónico, virtual y presencial. El 1 de noviembre comienza la preinscripción, que se inicia el trámite, que tiene varias etapas. La primera es la preinscripción, se realiza online a través de la página de la universidad a partir del 1 de noviembre. En ese momento ustedes van a estar preinscriptos, todavía no van a ser alumnos de la universidad hasta el momento que entreguen la constancia de que terminaron el secundario. Alumnos plenos, en realidad. Tengo una duda sobre el tema de la entrega de la constancia de que terminamos el secundario. Porque eso te diría que lo consultes en el stand de la Secretaría Académica, que te van a poder informar. Digamos, estas charlas están centradas, por ahí digo algunas cuestiones generales, porque me parece que está bueno para que ustedes generarles la inquietud y que pregunten, pero las cuestiones específicas del trámite de inscripción te pediría que las preguntes. Gonzalo acaba de publicar en el chat un link. Pueden preguntar en el stand de la Secretaría Académica, y ahí te van a dar con total precisión todo lo que tiene que ver con lo administrativo. Perfecto, gracias. No, la informática, las ciencias de la computación, las ingenierías en general están fuertemente basadas en la matemática, y a mí me encanta cuando, a mí no, les encanta a los alumnos cuando nuestros graduados, que tenemos graduados distribuidos en todo el mundo, trabajando en empresas que todos conocemos, en cargos muy altos y en cuestiones muy complejas, y muchos de ellos comentan cuando estaban en la universidad en primer año, cuando decían, bueno, ¿para qué me va a servir calcular la derivada? ¿Para qué puedo llegar a necesitar hallar el determinante de una matriz? Y cómo luego a lo largo de la carrera, más allá de si calcularon o no el determinante de la matriz, entendieron por qué no podemos hacer ciencias de la computación, no podemos hacer, o nos vamos a quedar en un rol, digamos, yo hoy les hablé de que hay distintos roles en el proceso de desarrollo de software, es una especie de pirámide, y como en toda pirámide uno quiere llegar a la parte de arriba, no quedarse en la base de la pirámide. Bueno, sin matemática se van a quedar en la base de la pirámide, y a veces ni siquiera. Si necesitan escalar, si quieren llegar a entender realmente cada una de las implicancias del proceso de desarrollo de software, la matemática es fundamental, y amíguense con las matemáticas, porque a veces nos pasa que quizás no la vimos bien, no le dedicamos, o el docente que tuvimos no logró mostrarnos para qué se usa la matemática, y estamos un poco
enojados con la matemática. Bueno, hay que amigarse porque hace falta, y hace falta en muchas carreras. El razonamiento lógico, la forma de pensar que te da la matemática es útil en muchísimas carreras, inclusive en las sociales, ¿no? Una pregunta, ¿cuánto dura la carrera en sí? Las 3 carreras tienen una duración nominal de 5 años. Si te soy sincera, no son muchos los alumnos que completan la carrera en 5 años. La duración va a depender de cada uno, de la posibilidad también que tenga de invertir tiempo en su carrera. Muchos de nuestros alumnos trabajan, en parte porque lo que les decía hoy, como la demanda es tan fuerte, tienen oportunidades de trabajo muy interesantes con sueldos muy importantes a partir de tercer, cuarto año. Con lo cual yo doy una materia de primero y una de cuarto. Y mis alumnos de cuarto, la gran mayoría trabajan, con lo cual la inversión de tiempo que pueden hacer en las materias es menor que la de un alumno que tiene dedicación completa al estudio. Y lo que ocurre a veces es que cuando uno tiene, por ejemplo, 15 horas por semana para invertir, porque yo creo que el estudio es una inversión, invertir en la universidad, si las destina a 2 materias es probable que le vaya muy bien, o bien. Si la destina a una sola es probable que le vaya muy bien. Y si esas 15 horas semanales trata de distribuirla entre 3 materias, y por ahí se le va a complicar. Uno tiene que tener una visión optimista, pero tampoco desmesurada. Si trabajo muchas horas por semana y a la universidad no le voy a poder dedicar tanto, es preferible concentrar ese esfuerzo, concentrar esa inversión en menos materias. Voy a tardar un poco más, pero voy a hacer un uso más efectivo del tiempo. Como te decía, si bien la carga horaria en el plan de estudio parece mucha, las clases no son obligatorias, así que en realidad depende mucho de cada uno. Hay gente que se concentra mucho y hace un uso muy efectivo de tiempo, y otros que de pronto están toda la mañana haciendo un práctico, pero mientras hacen el práctico van, preparan un mate, vuelven, hablan por teléfono, consultan el diario, y bueno, capaz que de esas 4 horas no fueron reales. Así que es muy, muy personal. Muchas gracias. De nada, Silvio. ¿Alguna otra cosa, chicos? Bueno, les reitero, en el chat quedó la dirección de tutorías de correo electrónico por si tienen consultas, porque toda la muestra de carreras abre un montón de interrogantes, responde algunas dudas, pero seguramente genera otro montón de inquietudes, y está buenísimo que así suceda, porque aún los que tengan carrera decidida seguramente están analizando alternativas, están considerando diferentes derivaciones, así que está buenísimo todo lo que pregunten, todo lo que escuchen acerca de las dudas de los demás, porque es una etapa muy linda que tienen ustedes por delante, de decisión, de elección, vuelvo a repetir, de búsqueda, así que nosotros más que dispuestos a acompañarlos en este proceso y orientarlos. Nosotros no hacemos orientación vocacional porque no estamos formados para eso, pero sí en la difusión de nuestras carreras colaboramos en la búsqueda de la vocación, así que abiertos para continuar dándoles una mano en estos días de la muestra y luego también. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, y bueno, el Departamento también de Ciencia e Ingeniería de la Computación. Si no tienen más dudas, cerramos acá y después continuamos a las 14 con la charla de la Universidad Católica de La Plata. ¿Hay alguna consulta, algo que quieran preguntar para cerrar? No, por mí no. Por el momento no. No, por el momento. Mejor, feliz Día del Estudiante mañana a los que están estudiando y a los que dejaron hace un tiempo. Todos tenemos el corazón puesto en
en nuestra etapa de estudiante. Feliz Día de la Primavera y los esperamos en la Universidad Nacional del Sur. Muchas gracias. Dale, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, Silvio. Adiós, tengan un buen día. Chao, Igual Gonzalo. a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego.